nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Madre Católica, publicado por el Papa San Pío X. Este catecismo se llama Catecismo Mayor del Papa San Pío X, porque este Papa es lo que lo publicó, pero en lo concreto es el Catecismo Mayor de la Iglesia católica. Este catecismo, decía el Papa Benedicto, es muy bueno por su concisión, por las preguntas, respuestas concisas y claras que da. Contiene 4 partes: el catecismo, la doctrina, fe, el credo, mandamientos, sacramentos, oración. Después las fiestas de Cristo, de la Virgen, de los santos. Y la tercera parte contiene una explicación breve de la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, historia de la Iglesia. Entonces, en esta tercera parte del catecismo, pregunta, o más bien párrafo 112 y 13, vamos a tratar estas dos párrafos. Sepultura de Jesús, su resurrección y ascensión a los cielos. Hemos dicho en la charla anterior que el Viernes Santo, a pesar de Pilatos, nuestro Señor fue condenado a muerte, y crucificado el Viernes Santo. Esta crucifixión de Cristo fue anunciada siglos antes. Siglos antes, el profeta Isaías había anunciado de la parte de Dios lo que iba a pasar con Cristo nuestro Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, algo extraordinario, versículos 2 a 5 dice: no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo debido a la flagelación, curación de espinas, torturas que recibió. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creímos azotado por Dios, castigado y humillado. Cristo, siendo nuestro Salvador, nuestro Fiador, cargó con nuestros pecados. Este es el problema. Cargó con nuestros pecados para expiarlos en la cruz. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Cristo derramó su sangre para purificarnos del pecado. Es muy importante esto. Cristo dio su vida, su sangre, para purificarnos del pecado. Y esta purificación del pecado se hace en la iglesia que Cristo fundó mediante los santos sacramentos, y especialmente el bautismo y la penitencia o la confesión. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Quiso Yahvé destrozarle con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por eso verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido, su alma verá la luz y será colmado, será resucitado. Todo esto está en el capítulo 53 de Isaías, profeta. Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Es verdad, la sangre de Cristo se derramó por nuestros pecados, pero esta sangre surte efecto en nuestras almas mediante los santos sacramentos. Por ejemplo, el día de la resurrección, Cristo instituye el sacramento de la resurrección espiritual de las almas
de la confesión. Reciben el Espíritu Santo, dijo los apóstoles, que los sacerdotes. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes lo tienen quedan retenidos. No es poco. Es un poder divino. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y este poder divino de perdonar los pecados, Cristo lo comunicó a sus apóstoles. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Por lo tanto, el sacerdote no perdona con autoridad propia, perdona con la autoridad de Cristo. O más bien es Cristo que mediante el sacerdote bautiza, mediante el sacerdote perdona los pecados, mediante el sacerdote unge a los enfermos, casa a los esposos, mediante el sacerdote convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Entonces sí ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Esto tuvo lugar el Viernes Santo en el Calvario, el año 33, pero los efectos de la pasión de Cristo se aplican a nuestras almas mediante los santos sacramentos. Como dice Santo Tomás de Aquino, hablando de los efectos de la pasión de Cristo, es como un doctor que inventa una medicina, aunque muerto ese doctor, bien su medicina sigue ayudando a la gente. Gutenberg, el católico Gutenberg, en los años 1450, por ahí inventó la imprenta y todavía en el siglo XXI utilizamos la imprenta, ¿no? Entonces ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. También dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 22, dice, Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Eso lo dice San Pedro. Hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes le entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz, según el plan de Dios que conoció todo esto de antemano. A Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice San Pedro. Entonces nuestro Señor murió en la cruz para nuestra salvación. Es muy importante esto. Y también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, 15 a 20, dice cosas muy importantes. Cristo es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, ya que en él fueron hechas todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, lo visible, lo invisible. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio. Renació antes de nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar, porque así quiso Dios, por la plenitud permaneciera en él. Así quiso Dios que la plenitud permaneciera en él. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, y por él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz sobre la tierra como en el cielo. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, y por él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz. Esta sangre de Cristo, dije, llega a nuestras almas mediante los santos sacramentos. Entonces, es importante saber esas cosas. Este capítulo 53 de Isaías profeta hace pensar a los judíos profundos, religiosos. San Pablo también dice, Hebreos 9:22, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Y esta sangre derramada es la de Cristo. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y 1 Pedro 3:18 dice, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y también San Pablo dice, en él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Efesios
1:7. Entonces nuestro Señor el Viernes Santo en la cruz veía, conocía, amaba todos y cada uno de nosotros. Dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros este día del jueves a Viernes Santo. Entonces el Viernes Santo fue crucificado, dijimos, y esta misma tarde fue sepultado en un sepulcro nuevo al que pusieron sellos y guardas por temor de que sus discípulos lo robasen. Bien, los fariseos, que sean tan quisquillosos, tan hipócritas como llevan su nombre, ¿no? Hipócritas, hipócritas, que de máscara, ¿no? Ellos que no entraron en el palacio de Pilatos el Viernes Santo para no contaminarse, debido a que un judío no podría entrar en la casa de un pagano, el sábado santo, el sábado que es la fiesta mayor del Antiguo Testamento, la Pascua de la liberación de Egipto, bien van a presentarse delante de Pilatos. Ya entraron ahí para decir: Señor, nos acordamos que aquel impostor, mire cómo lo insultan, insultan él en la tumba, dijo que voy a resucitar. Claro que no, decían ellos. Pero ponga guardas, soldados, el sello del Estado en la tumba. Y Pilatos, enojado, dijo: tienen guardas, hagan lo que quieran. Vayan, hagan, ya déjenme en paz. Entonces van a poner sellos y guardas por temor de que sus discípulos lo robasen. Y bien, los discípulos que temblaban, Pedro, por ejemplo, el campeón, que temblaba delante de una muchacha diciendo que no lo conocía, iba a afrontar el Estado y los fariseos. No, es una... Bueno, pero Dios permitió esto para que los soldados fueron los primeros testigos de la resurrección. Al rayar el alba, el día que siguió el sábado, ese es el domingo, se sintió un gran terremoto. Jesús había resucitado y salido glorioso y triunfante del sepulcro. El ángel derrumbó la losa grandote, y las guardas quedaron como petrificadas de miedo, y después de recapacitar fueron corriendo como cobardes a anunciar a los fariseos que había resucitado, y estos pobrecitos, en lugar de reparar el daño que hicieron, corrompieron los soldados dándoles mucho dinero para que dijeran una mentira, que lo robaron supuestamente, ¿no? Increíble. Nuestro Señor va después a aparecer a la Magdalena, se dejó ver de los apóstoles para alentarlos y consolarlos. Unos santos padres dicen que primero apareció a la Virgen, de hecho a la Virgen, que merecía, claro, ver a su Hijo resucitado, aunque no está en el Evangelio esto de la aparición de la Virgen. El Evangelio dice apareció a muchas personas, y por qué no a la Virgen. En primer lugar apareció, dijimos, a los discípulos de Emaús, explicándoles las Escrituras. Apareció a los discípulos de Emaús explicándoles las Escrituras. Es muy interesante esto. Y cuando Jesús explicaba los salmos, las profecías, los profetas, ellos estaban muy atentos a lo que decía. ¿Por qué? Bien, porque Dios que explica la Biblia es maravilloso, ¿no? De hecho, estos discípulos, Cleofas y otros discípulos de Emaús, dicen: no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras. Entonces habla con ellos, llegan al pueblo de Emaús, y ahí él quiere seguir su camino porque no lo conocen. Cristo resucitado, según su voluntad, se da de conocer uno, entonces no lo conocieron. Cuando llegaron a Emaús, él hace imán de seguir su camino, y dije: no, quédate por favor, ya es tarde. Nuestro Señor entra con ellos, va a comer, y en el momento de estar en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
y se les abrieron los ojos y le reconocieron y desapareció de su presencia. Esto está en San Lucas 24, 30, 31. Jesús desaparece y estos discípulos de Emaús van corriendo, ya no tienen pies, sino tienen alas, corriendo regresan a Jerusalén a anunciar a los apóstoles. Mientras estos hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo Jesús: la paz sea con vosotros. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo eso, les mostró las manos y los pies. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Y esto es San Lucas capítulo 24, 36 y siguientes. Y en San Juan capítulo 20, 22, versículo 22, 23, dice: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Sí, queridos hermanos, en ese día de la resurrección pasan cosas extraordinarias. Nuestro Señor ahí dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados, lo que es poder divino. Nadie puede perdonar los pecados si no es ministro de Dios. Y por eso los protestantes pobrecitos falsifican el evangelio pensando ser evangélicos. Pobres de ellos, y hay de los que fundan unas sectas que engañan a la gente, ¿no? Reciben el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados, y a quien le retienen quedan retenidos. San Juan 20, 23. Y también en San Lucas capítulo 24, dijimos, 44, Jesús habló con ellos, comió con ellos y les dijo: esto es lo que yo os decía, estando aún con vosotros, que era preciso, necesario, que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos de mí. Entonces, algo muy importante, algo súper importante, San Lucas 24, 45. Entonces Jesús les abrió a los apóstoles la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías Cristo padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, que se predicase en su nombre la penitencia para remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto, pues yo os envío la promesa del Padre, que el Espíritu Santo, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Queridos hermanos, aquí hay algo muy importante. En San Lucas 24, 45. Entonces Jesús les abrió a los apóstoles la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Los apóstoles predicaron, enseñaron, bautizaron y dejaron lugartenientes: Tito, Timoteo, Silas, Clemente, los primeros obispos y presbíteros y diáconos. Cuidado, les abrió la mente, esta mente abierta para entender las Escrituras, y bien dejó lugartenientes. Los apóstoles que tuvieron la mente abierta por Cristo para entender las Escrituras dejaron lugartenientes, que son los obispos. Y San Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles capítulo 20, 28, el Espíritu Santo os puso obispos al frente de la iglesia que Dios adquirió con su sangre.
cuídense de ustedes y del rebaño, muy importante, cuídense de ustedes y del rebaño, porque habrá lobos feroces que después de mí van a destruir el rebaño. Entonces, queridos hermanos, los apóstoles que tuvieron la mente abierta, bien, sí, dejaron lugartenientes, comunicaron el conocimiento y el recto entendimiento de la Biblia a los sucesores, a los obispos, y el Papa es obispo de Roma, por cariño lo llaman padre, Papa, pero a los obispos son lugarteniente de los apóstoles. Es muy importante, muy importante saber esto, muy importante. Entonces, los que toman un libro mudo llamado Biblia y cada quien según su imaginación imagina interpretaciones, es diabólico esto, es diabólico. Y la Biblia condena el libre examen protestante, que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, 24. Y bien, ahí vemos los apóstoles actuar con autoridad y tapar la boca a los que hablan sin tener derecho. ¿Qué dicen? Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. Bien, no hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces aquí los apóstoles intervienen y dicen que hay gente que sin nuestra autorización han perturbado vuestras almas, no les hagan caso. Y también 2 Corintios 11, capítulo 11, 13, 14, San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, dice, esta gente, dice, los falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, cuidado, la inteligencia abierta por Cristo, la inteligencia de los apóstoles, sí nos explicó en la Biblia, sí nos dio la correcta inteligencia de las Escrituras, y sí los apóstoles dejaron lugartenientes, cuidado. Oh Timoteo, no imponga fácilmente la mano sobre cualquier cabeza, no haga obispo de cualquiera. Lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. 2 Timoteo 2:2. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20. Guarda el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe. Y cuidado. El Espíritu Santo os puso obispos al frente de la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes, del rebaño. Hechos 20:28. Entonces, aquí vemos que los apóstoles, a quienes Jesús abrió la inteligencia para entender las Escrituras correctamente, dejaron lugartenientes que llamamos obispos. Obispos es de sacerdotes supervisores de los demás sacerdotes auxiliares. Los obispos dejaron lugartenientes y otros, es lo que llamamos la sucesión apostólica. Las sectas protestantes no tienen la sucesión apostólica, por lo tanto no tienen la explicación dada por los apóstoles a sus legítimos sucesores, por lo tanto no tienen la inteligencia abierta a las Escrituras. Por eso tanta confusión, tanta oscuridad, tanta herejía, tanta división, tanta fragmentación, tantas sectas. Cuidado, es algo serio esto, es algo muy serio. Piensan tener el Espíritu Santo, no lo tienen. El Espíritu Santo nunca jamás hace un milagro en favor de lo que es falso, de lo que es inventado. Si alguien inventa una iglesia, hace un pecado mortal, gravísimo pecado. Predica otro evangelio. Entonces, Cristo, el día de la resurrección, abrió la inteligencia de los apóstoles para que entendiesen las Escrituras muy importantes. San Lucas 24:45. Por eso es muy importante, y eso lo digo a los hermanitos protestantes, es muy importante de estudiar, de leer atentamente, con corazón puro, los escritos de los primeros discípulos. Si no hacen caso a la Madre Iglesia,
sean, al menos hagan caso de los primeros discípulos, ¿no? San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Justino, la Didaque, etcétera, todos estos primeros escritos cristianos, léanlos y verán que esta gente daba doctrina cristiana auténtica, universal, es decir, católica. Por esta razón, los pastores honestos y humildes de corazón, bien, estudiando a los padres de la iglesia, regresan a la madre iglesia, no hay de otra, no hay de otra. Cristo abrió la inteligencia de los apóstoles y después de quedar unos 40 días en la tierra, bien, va a mostrarse también a Tomás, que no estaba presente en el momento de la primera aparición. Ven por aquí, Tomás, que había exigido ver el lugar de los clavos, hendidura de los clavos, etc. Ven por aquí, Tomás, mi Dios, mi Señor, dice Tomás. No, venga, toque, ponga tu dedo en lugar de la lanza y de los clavos, y no sea incrédulo, sino fiel. Entonces nuestro Señor durante 40 días en la tierra va a terminar así, la formación de los apóstoles y finalmente el día de la ascensión va a subir al cielo diciendo vayan, prediquen, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando a todos los pueblos todo cuanto os he dicho, ni más y ni menos. Por lo tanto, todos los sacerdotes, obispos, cardinales, catequistas, cualquier persona que habla de Cristo, deben predicar la doctrina de Cristo y no teorías humanas y opiniones personales. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Catecismo Católico Tradicional, todo este Catecismo de San Pío X está explicado. Y también tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos para ayudarlos a entender mejor. Yo no pretendo hacer nada personal, pretendo ser solamente canal, voz de la Madre Iglesia, de lo que todos los santos y papas hace 2000 años y obispos han explicado. Entonces, Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Y también en Telegram pueden suscribirse y suscribir su gente al canal, ¿no? Y también tenemos otro canal muy interesante, rico en formación espiritual, especialmente FSSPX Costa Rica. Que Dios os cuide, la Virgen nos ampare. Amén.